libertad para Mahmoud al-Balbul y para Malek al-Qadi, agua y sal. Son consignas que llenaron las redes sociales al inicio de la campaña electrónica por la solidaridad y la presentación de los 3 prisioneros en huelga de hambre desde hace más de 2 meses. La campaña fue lanzada por instituciones de derechos humanos y organizaciones internacionales con el fin de movilizar a la opinión pública para que apoye a los prisioneros en su huelga. La campaña coincidió con el anuncio del grave deterioro de la salud del prisionero Mohammed al-Balbul, quien habría perdido temporalmente la vista, mientras que aumentaba el temor por la salud de Mahmoud, quien lucha en la unidad de cuidados intensivos después de haber perdido la capacidad de respirar normalmente. Los familiares de los presos y las facciones palestinas anunciaron que la próxima semana será escenario de una escalada del movimiento popular y político en solidaridad con los presos en huelga. Más de 5.000 prisioneros en las cárceles israelíes decidieron iniciar una escalada en solidaridad con los prisioneros en huelga en protesta por su situación interna, específicamente en cuanto a la reiterada prohibición de las visitas de sus familiares. El Barrio 3 es el último reducto de Daesh en Sirte, Libia. Las fuerzas del Gobierno de Unidad Nacional lograron controlar el Barrio 1 en el norte de la ciudad, al tiempo que continuaban su ataque contra los puestos de la organización, controlando cada vez nuevas posiciones en el este, respaldadas en esta labor por las incursiones de las fuerzas aéreas estadounidenses. El Centro de Información de la Operación Estructura Firme, cuyo objetivo es recuperar a Sirte, afirmó a través de un comunicado de su avance dentro de los sectores donde se atrincheran los restos de las fuerzas prófugas de Daesh. A pesar de ser una derrota para Daesh, la recuperación de Sirte no significa la desaparición de la amenaza de la organización. Fuentes francesas y estadounidenses afirman que alrededor de 7.000 elementos de la organización se encuentran actualmente en Libia, mientras tanto en Benghazi, al este de la capital Trípoli, las fuerzas del general Khalifa continúan desde hace más de 2 años sus enfrentamientos con los grupos extremistas, usando para ello la fuerza de la aviación. Francia, por su parte, advirtió sobre el peligro del traslado de los elementos de Daesh a Egipto y Túnez, después de haber sido expulsados de Libia, y el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, hizo un llamado para prepararse de manera seria para una posible redistribución de los yihadistas después de la recuperación de Sirte y quizás de Benghazi, al tiempo que se lamentó de que no se consulte con los países vecinos, entre ellos Francia e Italia, para hacer frente a esta amenaza. En un contexto relacionado, el ministro de Defensa de Túnez, Farhad Horshani, exigió una mayor coordinación regional en la lucha contra el terrorismo. La ciudad de las Piedras Negras es el nombre con que se le hace referencia a Suaida. Hasta esas piedras llegaron las notas musicales del Festival de la Ciudad. Las inscripciones sobre las piedras aquí relatan la historia de sucesivas civilizaciones en la región que dejaron su huella en la historia, motivo para que se expresen hoy los habitantes del poblado de Shaka y digan continuaremos. Nosotros a través de ese arte le damos respuesta al terrorismo y a través del mismo lo venceremos. Por segundo año el poblado de Shaka organiza el festival El Verano de Suaida nos une. Así decidieron los habitantes del poblado enfrentar la guerra con la vida y la destrucción con la civilización y con el legado cultural. Una mezcla de juventud y gente mayor, de arte y folclor, se reunieron desde el extremo sur de Siria hasta el extremo norte. Otro festival con un mensaje parecido, esta vez en Al-Kamishli. El grupo musical de Al-Raja, perteneciente a la iglesia de los asirios ortodoxos, organizó el Festival de Amor y Paz, el cual es una tradición anual. Fue una mezcla de canto, baile y folclore sirio, asirio y árabe, además de la danza daki y las presentaciones teatrales cortas. A pesar de las explosiones que afectaron la ciudad y a pesar del terrorismo que intentó dejar su huella en la misma, sin embargo, sus habitantes envían nuevamente desde aquí un mensaje de paz y amor. Nosotros como asirios y como sirios nos encontramos en esta zona de Siria, en esta región de Al-Jazira, y permaneceremos aquí a pesar del dolor y de las tribulaciones. Con esa fuerza se expresó el mensaje de la vida y con esa simplicidad fue redactado.
El documento del cuarteto plantea una hoja de ruta desde Fatah a Fatah y Hamas, hasta llegar al proceso de paz. Lo nuevo podría encontrarse en el candente artículo que probablemente hizo detonar la brusca reacción de Mohammed Abbas hacia la iniciativa y está relacionado con el retorno de Mohammed Dahlan al Comité Central de Al-Fatah. Este tema figura en los mecanismos operativos como un primer punto. Se había comentado mucho sobre el desacuerdo entre los dos hombres. Algunos comentarios eran ciertos y otros no tan precisos, pero lo que sí es cierto es que todos los intentos internos y árabes para lograr la reconciliación esperada habían fracasado. Y hoy hay quienes piensan que deflotar a Dahlan tiene como objetivo lograr la unidad de Fatah y por consiguiente bloquear cualquier victoria posible y cómoda de Hamas en las esperadas elecciones para el próximo mes. En cambio, otros afirman que el documento tiene como propósito alejar a Abbas de la escena de Fatah y de Palestina. En cuanto a la determinación de las responsabilidades y obligaciones, el documento considera a Abu Mazen responsable de unificar a Fatah, pero eso se acompaña con lo que pareciera ser una advertencia que reza que en caso de que una de las partes del movimiento Fatah rehúse la reconciliación interna, esto no significaría dejar de apoyar al movimiento, sino que sería una obligación la búsqueda de mecanismos de apoyo lejos de la parte que coloque obstáculos ante la reconciliación. Tal vez Abbas presintió el peligro de este punto en el sentido de que lo excluye de su posición si no acepta la reconciliación interna de Al-Fatah. Hasta llegar al tercer apartado y la movilización del proceso de paz, el documento mantiene a Abu Mazen a la cabeza de la pirámide palestina unificada como se prevé, pero advierte que ante cualquier obstrucción se elevaría el asunto a la atención de la Liga Árabe. Esto significa la disposición de convocar a más voces del ámbito árabe para presionar en el mismo sentido que busca el documento, lo cual es un mensaje casi directo a Hamas y he aquí otra advertencia, como lo es el hecho de asomar de que se recurrirá a ciertas alternativas en cuanto al trato con el expediente del conflicto árabe-israelí. El documento no menciona cuáles son estas alternativas, pero concluye dejando el tema abierto a interpretaciones varias, como lo son los comentarios sobre recurrir a medidas de presión contra las partes que obstaculizan cualquiera que sean estas partes y en cualquiera de las etapas de la ejecución. Con el fin de lograr un acercamiento entre las diferentes confesiones islámicas y mejorar la imagen del Islam que ha sido deformada por los grupos terroristas extremistas, el Foro de la Armonía y Conciencia Islámica en El Cairo celebró una conferencia titulada Fraternidad Religiosa y Confesional, la cual fue presidida por el Sheikh Ahmad Karimah, profesor de la jurisprudencia comparada en la Honorable Universidad de Al-Azhar. Queremos un canal satelital en el que veamos al turbante sunita junto con el turbante chiita y el turbante ibadí, y en el que nos hablen de los pilares del Islam, enfatizando los temas esenciales y elevando a la nación por encima de las divergencias. Por lo tanto, es una invitación para el lanzamiento de un canal satelital que se ocuparía del acercamiento entre las diferentes confesiones islámicas, lejos del extremismo, y que encarne el objetivo del Foro de la Armonía y la Conciencia Islámica en la lucha contra el extremismo, el terrorismo y el enfrentamiento con los grupos terroristas, logrando un acercamiento con la gente del libro, los monoteístas de todas las religiones. El acercamiento es un proceso continuo entre las confesiones y las religiones que favorece a la unidad nacional, la cohesión social y el desarrollo sostenible. Es un proceso integrado que requiere de la voluntad política y de la conciencia en el sentido religioso profundo como debe ser en realidad. La conferencia en su primera edición discutió la necesidad de buscar los denominadores comunes entre las diferentes confesiones islámicas y la unificación de sus filas. La creación de este proyecto con propósito requiere de apoyo para que dé sus frutos en su enfrentamiento con decenas de canales satelitales que incitan el extremismo, intentando crear conflictos entre las diferentes confesiones. Hasta el momento no hay apoyo financiero para el canal. Esperemos lograr el apoyo financiero de parte de personas que tienen las mismas inquietudes que sostenemos, y es el de acercar las confesiones islámicas. Queremos esto.
El acercamiento es un paso audaz y necesario en tiempos de conflictos. Así lo perciben los participantes aquí. Los encargados del proyecto esperan que ese intento tenga éxito en destacar la convergencia y la armonía entre los que pertenecen a una sola religión, lejos del divisionismo y de la intolerancia.